él lo que hace es desvivir a una persona por envidia. Siendo hermano sacerdote, lo desvive y lo envenena. Esto es una noticia que salió en los periódicos, salió en la televisión, y de hecho el caso sigue abierto ante la fiscalía, donde a este señor se le acusa de haber atentado contra la vida de este sacerdote. Él practicaba este tipo de exorcismos forzados, pero con doble intención. La otra intención era abusar de la persona que estaba supuestamente poseída. Curiosamente, nada más hace exorcismos a mujeres, curiosamente, pero también lo hacía para satisfacer su necesidad. ¿Qué pasó en los milagros? Disque milagros del Papa Juan Pablo II, como era una figura mediática muy grande y la gente lo quería, hay que aprovechar esto. Y lo hicieron santo 5 años después de su muerte, cosa que nunca se había visto dentro de la iglesia. Monseñor Palencia se encargó de decir que esta chica le había sugerido e inducido a que tuvieran algo sexual, cuando la realidad fue completamente diferente. Yo te puedo decir que la iglesia sigue siendo una iglesia machista. Nuestra existencia está llena de casos escalofriantes. Y a veces, el terror más grande habita en el lado visible de la realidad. Esto es un podcast Sobrevivientes. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a este su bonito podcast Sobrevivientes. Mi nombre es Chucho El Catrín y como cada semana estoy muy agradecido con ustedes con que nos estén sintonizando una vez más. El día de hoy tenemos un episodio un poquito diferente. El día de hoy una persona se acercó a nosotros para querer contar algunas cosas que ha vivido o que vivió en su momento como miembro de esta iglesia, de estas sociedades religiosas. Antes de empezar, quiero recalcar que en Sobrevivientes Podcast no estamos en contra de ninguna religión, de ninguna creencia, a diferencia de lo que muchos creen o piensan. El día de hoy tenemos con nosotros en el estudio a un ex sacerdote que nos pidió que mantuviéramos el anonimato de su persona. ¿Por qué? Porque ya lo escucharán de su viva voz, ha sufrido algunas persecuciones, algunas amenazas por parte de ciertas personas dentro del clero católico en México. Y pues nada, señor, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias por venir aquí a querer contar la historia, tu historia. Pues gracias por invitarme y darme el espacio. ¿Cuántos años serviste como sacerdote? Más de 15. Más de 15 años como sacerdote. Bueno, no voy a decir la ciudad, voy a tratar de evitar dar especificaciones de que puedan llevar a señalar tu identidad. El día de hoy quiero preguntarte sobre algunas cuestiones que surgieron en la audiencia respecto. Hace poquito tuvimos a Osvaldo Torres. Nos vino a contar cosas que él vivió dentro de su formación en las instituciones y por qué se salió, qué vio y todo esto. Dentro de este episodio aparecieron muchísimas dudas, muchísimas preguntas que tal vez para muchos sacerdotes no está tan permitido decir. La primera pregunta que te voy a hacer es: ¿por qué los tienen tan acorralados con contar cosas fuera de la institución? Pregunta interesante y fuerte, porque, mira, cuando estás dentro de la institución, te tienes que regir a la institución. Es decir, tienes que hacer lo que la institución te dice. Y si tú sabes algún problema que existe dentro del clero, te tienes que mantener al margen y quedarte callado. Porque de lo contrario puede haber amonestaciones por parte del obispo, del cardenal, e incluso en muchas ocasiones mandan este reporte a Roma y te llegan a llamar desde Roma para amonestarte y decirte: oye,
pues en lugar de que le tires, defiéndenos, y en lugar de que tú mismo seas como que esta piedra de tropiezo, pues ayuda a levantar la imagen de parte de la iglesia que se ha ido pues deteriorando al pasar el tiempo. O sea, es una prohibición que viene desde los altos mandos, y si no te riges, hasta te pueden expulsar del sacerdocio. Entonces, básicamente es velar por los intereses de la institución como tal, no de ciertas personas. Velar por los intereses de la institución y evitar escándalos. O sea, la iglesia evita lo que no quiere, es escándalos. Ok. Esto Perdón, ibas a decir algo. No. Ok. Esto conlleva, de cierta forma, en que muchas cosas se mantengan ocultas. Muchas cosas que pasan dentro de las puertas de un seminario, de una iglesia, de un monasterio, de la misma Roma. Esto nos lleva a una pregunta que me hacían respecto al encubrimiento de ciertos casos o muertes misteriosas dentro de las instituciones. Ejemplo claro, había mucha gente hablando sobre los cadáveres que ha tenido que sepultar el Papa Francisco. En Argentina, cuando el Papa Francisco era obispo de Buenos Aires, arzobispo de Buenos Aires, era una persona completamente diferente a lo que hoy es en día. Y eso te lo pueden decir todos los sacerdotes de Argentina. Lastimosamente en Argentina se encubrían muchos casos de pederastía que el Papa tenía conocimiento de ellos. ¿Y qué es lo que hacía? Pues simplemente cambiaba de localidad a los sacerdotes, ¿no? Es una verdad a voces, es una verdad en que no solamente allá, sino ahorita donde nos encontramos suceden este tipo de cosas, este tipo de prácticas, ¿no? Un ejemplo que yo te puedo dar, que ojalá los que nos escuchen, nos vean, lo puedan investigar. Todos sabemos que es la Basílica de Guadalupe, ¿no? Todos conocemos este recinto. Y este recinto mariano, este recinto guadalupano, en sus puertas, en sus murallas, guarda esto que tú decías, ¿no? Muchas cosas de desvivir a la gente dentro de. Y este caso que te menciono es en particular de Monseñor Diego Monroy Ponce, que es canónigo de la Basílica, actualmente también es canónigo. Él lo que hace es desvivir a una persona por envidia. Siendo hermano sacerdote, lo desvive y lo envenena. Esto es una noticia que salió en los periódicos, salió en la televisión, y de hecho el caso sigue abierto ante la fiscalía, donde a este señor se le acusa de haber atentado contra la vida de este sacerdote de apellido Guízar. De hecho, este sacerdote era primo de un obispo que hoy es santo, Guízar y Valencia. Entonces, por la envidia, por el ego de querer yo sobresalir, pues él manda hacer esto. Y no obstante, cuando lo envenena, él va al hospital todavía a darle este último, podemos decirlo, tiro de gracia, en el sentido de que dicen los que estaban en el hospital, y es está dentro de los periódicos, que es ahí donde lo asfixia, ¿no? Y lastimosamente la iglesia no hizo nada en contra de eso, cuando propios hermanos de él, el propio clero de México, supimos de esta verdad. ¿Y él sigue celebrando? Sí, como si nada. Wow. ¿Y tiene alguna consecuencia? O sea, es que sabemos que cuando ocurre este tipo de cosas, lo único que sucede es llevarse a este sacerdote, a este religioso, a otro país. Uh-huh. Para castigarlo de cierta forma, pero en realidad es para darle un tour. Pareciera como si para darle un tour y ahora abrirle la puerta de otro lugar. Más bien, cuando se llevan a los sacerdotes que han cometido algo así, es para calmar las aguas. Es decir,
A veces la gente se arma de valor y eso es de aplaudirse y hace recalcar lo malo, ¿no? Pero para calmarla es de que ya no está, ya no lo llevamos, ¿no? Va a iniciar tal vez su juicio en otro lado, cuando el juicio nunca inicia, pero si él ya está en otro lado donde nadie se ha enterado de esto, ¿no? ¿Cuál fue el premio de este individuo, de este Diego Monroy? Pues le dieron la Basílica de Guadalupe por completo. Él fue el encargado de la Basílica de Guadalupe durante 6 años. Y en esos 6 años yo te puedo decir de viva voz que se robó muchas cosas de la Basílica de Guadalupe, que él en su casa tiene mucho arte que le pertenece a la Basílica, pero él lo tiene en su casa y lo ha llegado hasta vender. Órale. ¿Y esto es de conocimiento general dentro de las puertas del clero? Todos lo sabemos. ¿Y por qué no hacen algo al respecto? ¿Para evitar el escándalo igual? Para evitar el escándalo y porque los obispos no se atreven a hacer nada. Porque les puede hacer algo también él. Justamente porque se tocan intereses personales. Claro. Ay, qué fuerte. Hay ciertos casos en los que se habla de una desuscripción de la vida. Es decir, que te autoinfliges la muerte dentro de las esferas de los diferentes rangos de la Iglesia Católica. Y que muchas veces estos son también encubiertos por simples supuestas desapariciones, por supuesta renuncia a la sotana, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto es un tabú dentro de la iglesia? Más que un tabú es un miedo. Porque la iglesia se aferra a querer seguir viviendo en los años, en el siglo X, en el siglo XX, donde te sometía la mente, donde lo que la iglesia decía era una realidad, ¿no? Hoy, lastimosamente, la gente aún sigue viviendo esto, ¿no? Este miedo de la iglesia de querer perder poder, sobre todo eso de querer perder poder, es tan grande que lleva a ocultar casos muy fuertes, ¿no? Aquí ha tenido esta iglesia particular donde estamos, ha tenido muchos escándalos. Y si tú preguntas de esos escándalos, ¿cuántos han quedado saldados con el favor a las víctimas? Te vas a llevar la sorpresa que ninguno, ¿no? O sea, a veces tú por saber y te sales, te quieren hacer hasta lo que no y son capaces de hacerte hasta lo que no para que no cuentes esta realidad y que la iglesia pueda seguir teniendo controlado a este séquito de personas, ¿no? O sea, es importante el control para que la iglesia siga teniendo un poder, porque sin el control, pues ya no hay poder, ¿no? Y nosotros mismos en campañas políticas teníamos el poder sobre la gente, ¿no? O sea, se acercaban políticos, oigan, digan esto para que salgan a votar por el mismo poder y el tener el control. Y claro, y ahí les va un diezmito. Sí, claro, sí, claro. Wow. Sí. Oye, ¿qué pasa si tú te rehusas a esto? Pues corres riesgos, sí corres riesgos. El mayor riesgo que puedes correr es que te quiten las licencias ministeriales de ser sacerdote, ¿no? O sea, que ya no te dejen celebrar en ningún lado. Pero hay otros riesgos como que te persiguen, que te quieren ver acabado por esto que vas sabiendo conforme a los años, ¿no? Y no solamente conforme a los años, sino desde que tú inicias dentro del mundo de la iglesia y te vas adentrando más sin ser nada, vas sabiendo esto. Y entonces, como no me conviene, te saco en el mejor de los casos, o si no, te llego a desaparecer en el mejor de los casos. Hay un caso en la ciudad de Guadalajara, donde el obispo Saldívar, a Juan Saldívar, mandó a desaparecer a un sacerdote porque le atacaba, porque le corregía lo malo que él hacía, y lo mandó a desaparecer. Te estoy hablando del 2008. Y
misteriosamente salió a ungir a un enfermo, a auxiliar a un enfermo en etapa terminal, y ya nunca regresó. Y las autoridades no saben, la iglesia no sabe, y muchas veces se han atrevido a decir esta propia iglesia de Guadalajara que él no era sacerdote, cuando sí era sacerdote. No manches. O sea, es que estoy un poquito impactado que de pronto todo se convierte en todo lo contrario a lo que se supone que deberían de promulgar. O sea, me imagino que llega a ser una sarta de mafia en donde pues tienes que cantar las corridas porque si no, no funcionas. Y mucha gente dentro del episodio anterior que te comentaba se refería a que no toda la iglesia estaba mal, que no todos los sacerdotes hacían las cosas malas, no todos, que te cuento rápido, Osvaldo decía que de 100 sacerdotes 100 eran malos y que 100 eran culpables y todo esto. Entonces la gente levantaba la mano por decir, yo conozco por lo menos uno que sí hace lo que tiene que hacer. Pero con esto que cuentas, siento que solamente es la cara que están presentando. O sea, no dudo que haya una persona genuinamente que se quiera entregar al servicio, pero por allá lejos. ¿Por qué lejos? Porque justamente es un castigo de tú no vas a caminar como todos. Tú no vas a correr al son que queremos correr los demás. Entonces, ¿a dónde te vas? A donde nadie pueda hablar de ti. Justamente, ¿no? Y contestando esto que dice la gente de que por lo menos hay uno bueno, ese bueno sabe de las cosas, y si no las dice, es parte también de las cosas, ¿no? Entonces, es como si tú sabes que en tu colonia hay algo malo, si te lo callas eres parte de eso malo, ¿no? Tienes que hablarlo, pero ahí es donde entra también ya la censura, ¿no? O sea, si lo hablas, ya no puedes hacer gran cosa, o sea, o estás con nosotros o estás en nuestra contra, ¿no? Entonces, y esto ha causado un daño enorme dentro de la iglesia al querer tú transformarla. Hoy te comentaba anteriormente, ¿no? Papa Francisco sí en Argentina tiene varios cadáveres dentro del closet, pero hoy que los quiere ocultar o quiere cambiar la iglesia, ya no lo dejan, ¿no? Entonces es como que quien quiera hacer algo bueno, le ponemos el pie para que no se haga eso bueno y seguimos en lo malo porque hasta parece que nos gusta y es un requisito para que tú puedas estar dentro de la iglesia. Cambiando un poquito de tema, hay algo que está siempre sobre la mesa de discusión, sobre todo en este tipo de contenido, el tema de los exorcismos. Pero no quiero hablar de los demonios específicamente y la teoría de todo esto. Quiero hablar, ya que estamos adentrados en este tipo de temas, de los exorcismos que son forzados. Para la gente que no me entienda, hay veces en donde un exorcismo no es necesario y no está ni siquiera autorizado, y hay sacerdotes que obligan la ejecución de un exorcismo. Ejemplo claro, la película de 13 exorcismos está basada en una realidad que sucedió en España. La persona estaba diagnosticada con esquizofrenia y otros cuantos males psiquiátricos, y el sacerdote en cuestión decía que no, que lo que tenía eran claros signos de posesión, por lo que procedió a hacer 13 exorcismos seguidos, lo que desencadenó en múltiples daños a la integridad de la chica que fue la víctima de esto, y pues terminó en una agonía incansable durante por lo menos 6 años, y toda la historia desembocó en ella quitándose su vida. Estos temas de los exorcismos forzados, de los exorcismos violentos, ¿tiene alguna consecuencia? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se toma desde los rangos más altos? ¿Qué onda con esto?
Es, el exorcismo siempre tiene que llevar el permiso del obispo. Cuando se hace sin el permiso, el obispo nada más te dice no lo vuelvas a hacer. Es que la persona ya no vive, pues no lo vuelvas a hacer. O sea, lo toman muy ligero, lo toman muy laxo. Te voy a poner un ejemplo. El padre Arturo Cornejo, que hoy está en Cuernavaca, él practicaba este tipo de exorcismos forzados, pero con doble intención. La otra intención era abusar de la persona que estaba supuestamente poseída. Curiosamente nada más hace exorcismos a mujeres, curiosamente, pero también lo hacía para satisfacer su necesidad, y los obispos nada más le decían no lo vuelvas a hacer, espérate 2 meses y pues ya no lo vuelvas a hacer, por ya a recaer en la misma práctica, pues espérate, no lo vuelvas a hacer. O sea, en este tema la iglesia es muy laxa, no es tajante, la iglesia no hace nada. O sea, parece que la iglesia está en contra de las víctimas y apoya a estas prácticas que no tienen un permiso, porque pones en riesgo la integridad de la persona, ¿no? Es como tú decías, está médicamente ya con un trastorno. O sea, ahí no hay un caso de posesión, pero a fuerzas tú quieres hacerle ver a la gente que hay, y esto puede desencadenar algo que nada más la iglesia es, pues, no lo vuelves a hacer, ¿no? O sea, la iglesia está a favor de la vida, pero al mismo tiempo no está a favor de la vida. O sea, la iglesia predica el amor, pero al mismo tiempo no se hace empáticas con las víctimas. Y creo que... no dejo de pensar en que un sacerdote tiene que ser un guía espiritual y de cierta forma esforzarse por ser un médico para el alma. En estos casos específicamente. Sí. Y es una... O sea, si un médico, de lo que nos burlamos de las instituciones públicas, en donde de repente llegas y me cortaron un pie y yo venía por una gripa, es el mismo caso acá. Sí. En donde, ¿por qué se le toma con menos seriedad a lo que estás forzando a alguien a hacer? Que le estás incluso limitando la libertad. O sea, estás manteniéndola resguardado en un lugar en donde bajo en contra de su voluntad, y aún así se procede a hacer este tipo de cosas. ¿Y por qué no se toman cartas en el asunto de la misma forma en la que se tomarían como con cualquier otro mal o otro charlatán de su propia profesión? Acuérdate, y te lo comparto, yo lo comparto a quienes nos ven, la iglesia tiene sus propias leyes. Y sí, tú me quieres hacer un juicio civil, pero antes tienes que hacer el juicio eclesiástico. Y es aquí donde todo el aparato de la institución pues te hace la vida imposible hasta que tú desistas. O sea, no es tan fácil para las víctimas, no es tan fácil decir, hoy esto me hizo esto y voy a hacer esto. No es fácil. Y la iglesia lo hace para evitar escándalos. O sea, tú eres mi sacerdote y yo soy tu obispo y me estás diciendo que hiciste un exorcismo y la persona ya no está aquí. ¿Qué es más fácil? ¿Decirte no lo vuelvas a hacer o que se haga un escándalo? Yo te lo pregunto, ¿qué es más fácil? No lo vuelvas a hacer, claro. Perfecto. Ahí está la respuesta. Porque al hacerse un escándalo, entonces nosotros como institución, yo como tu obispo, tengo que soltar dinero para que no sea un escándalo mediático, ¿no? Tengo que soltar dinero para decirle a las víctimas, pues ya ahí tengan 50,000 pesos, ¿no? Entonces es más fácil decirte no lo hagas, hacerme cargo de la tontería que tú hiciste. Claro, porque aparte va a levantar más sospechas. Claro. Si tienes un castigo por ello. Sí. ¿Cuál es el peor castigo que se le puede o que se le debería de dar según las leyes eclesiásticas a una persona que incurre en algo que no se debe? O sea, de dos formas. El real, el que se hace, que puede ser que te cambien de lugar y ya. El que se supone que bajo las leyes eclesiásticas deberías de tener. El derecho canónico es muy claro. Tú cuando infringes
una regla, tienes que ser destituido y bajarte a un estado laical. Es decir, te quitan las licencias ministeriales. Sigues siendo sacerdote, claro que sigues siendo sacerdote, pero ya no puedes ejercer. Ese es el castigo más fuerte para el sacerdote, ¿no? Este castigo también puede llevar consigo la excomunión, es decir, ya no perteneces a la iglesia, tú ya no eres parte de la iglesia, pero lo que realmente se hace es cambiarte de parroquia. Eso es lo que realmente se hace, ¿no? Hiciste esto, pues sí, el derecho dice que tienes que hacerte cargo y tienes que llevar un juicio, pero ese juicio me va a costar a mí dinero. Mejor te cambio de parroquia donde nadie te conozca y donde nadie se haya enterado de tu escándalo. Y estos... tenía entendido que hay algunos casos en donde se les lleva, lo conozco de primera mano, se les lleva a instituciones psiquiátricas a los religiosos que incurren en desobediencias. Sí. ¿Por qué hay una distinción entre aquí sí te meto y aquí no te muevo? ¿Es dependiendo del ojo público de cada uno? Es decir, de alguna forma, si yo que tengo más seguidores en Instagram, a tú que apenas vas para allá, pues a mí no me tocan porque yo tengo más seguidores y a ti sí te pueden hacer lo que quieran. Aquí se maneja por compañerismos. Y si tú eres mi amigo, no te voy a hacer nada. Pero si tú me caes mal, entonces te voy a mandar. Hay una casa psiquiátrica y de alcoholismo que es para los sacerdotes, que se llama Casa Emaús. Y ahí van y los botan. Y ya nadie se hace cargo de ellos, ¿no? De alcoholismo. De alcoholismo, sí, alcoholismo, drogadicción, porque esa es una realidad. Porque a veces la gente los pinta como, es que tú eres sacerdote y tú eres Dios. No. También se cae. También tenemos adicciones, ¿no? O sea, desde la más simple, que es el alcoholismo, hasta las más graves, como puede ser la pedofilia, teniendo un trastorno, ¿no? Pero estas instituciones que son encargadas de velar porque tú comiences una vida nueva, son las que te van hundiendo más. O sea, yo te podría decir que de esta casa actualmente tiene 15 sacerdotes. De esta casa que te estoy diciendo, Emaús, de los 15, ninguno se ha rehabilitado. Y ya llevan tiempo. Y los abandonan a su suerte. Entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿Me sirves? Bienvenido. ¿No me sirves? Te desecho. ¿Eres mi amigo? Bienvenido. ¿No eres mi amigo? Te desecho. Tengo el caso muy presente de una monja que yo conocí de primera mano. A mí me consta lo que estoy a punto de contar, en donde el mismo rollo. Ella tenía un problema personal con una integrante más dentro de su ¿cómo se les llama? Convento. De su convento, exactamente. Esta persona con la que tenía riña sube de categoría a superiora y le inventan un chisme con un sacerdote. Al sacerdote nadie le hizo nada. Nadie lo movió, nadie lo castigó, nada. Pero a esta chica sí la mandaron a un psiquiátrico. Le detectaron problemas hormonales. Por alguna razón la operaron y le quitaron la matriz. Cuando ella salió, la mandaron a la casa de sus papás a rehabilitarse, pero con nada de dinero en otra ciudad. ¿Qué quiere decir eso? La dejaron a su suerte, de forma que ella no pudiera regresar de ninguna forma. Y fue pidiendo de casa en casa ayuda y sustento para poder regresar a su convento. Sin embargo, ella era muy consciente, porque creo que son 3 años lo que duran como superioras o algo así. No recuerdo.
Digo, tú sabrás mejor al respecto. Durante estos años, esta monja se dedicó a servir en diferentes iglesias para poder mantenerse y poder vivir y poder, pues básicamente, no morir antes de llegar al convento de nuevo y seguir prestando su servicio como monja, ¿no? Como religiosa. Durante este tiempo, ella nos contaba la infinidad de cosas que tuvo que pasar en las diferentes iglesias, y no solo con los sacerdotes. Dentro de las iglesias hay grupos de oración en donde ciertas personas tienen un poder o se les otorga un poder bajo los demás fieles. Estas personas que supuestamente le tendían la mano a esta religiosa, pues resultaba que en realidad querían abusar de ella. Ella ya estaba muy preocupada porque no se hacía nada al respecto, ni con la persona que la puso, ni con el sacerdote que se prestó para el escándalo, ni con estas personas con las que tenía problemas en cada iglesia. Y más bien lo que decían es que si en todos lados a donde vas tienes problemas, entonces el problema eres tú. Y la querían volver a internar. Cuando regresa, no supimos qué pasó. Mi familia le ayudó a regresar a la ciudad de donde había salido y le dimos la opción de vuelves con tu familia. O sea, nosotros te recomendamos que mejor no regreses ahí, presta tu servicio de manera personal en tu casa, en un lugar. O sea, no vas a dejar de ser religiosa por no estar en un convento. Pero era tanto su coco wash que neta creía que si no estaba dentro de un convento, no estaba haciendo un proceso santificador. Esto que acabas de contar, todo, digo, de esta plática para atrás, me hace completo sentido porque para mí es bien importante, de primera, la forma en que muchas veces es tratada la mujer dentro de las instituciones católicas. Sí, lastimosamente las religiosas, o como la gente las conoce, monjas, son las que sufren más. Te voy a contar un caso particular. Había una hermana que se fue a confesar con un sacerdote de la basílica, con Monseñor Palencia. Y Monseñor Palencia, al escuchar esta confesión, esto lo sé porque me lo contó la hermana, la regañó, porque la hermana le contó que le gustaba un chico y que en las noches soñaba con el chico, pero eran sueños de índole sexual, ¿no? Y Monseñor Palencia le propuso pues que esos sueños fueran recreados con él. O sea, literal le dijo: tú sueñas eso, quiere decir que el Señor lo quiere, pero inténtalo conmigo. Ella se sale de esta casa religiosa, muchos deben de ubicarla muy bien, de las Carmelitas Descalzas. Y a toda la iglesia donde iba, ya los sacerdotes sabían y tenían en conocimiento de que era una promiscua. Porque Monseñor Palencia se encargó de decir que esta chica le había sugerido e inducido a que tuvieran algo sexual, cuando la realidad fue completamente diferente. Yo te puedo decir que la iglesia sigue siendo una iglesia machista y que a la mujer la tratan peor que a un trapo. Esta mujer que te estoy hablando hoy está en Baja California. Tengo una buena amistad con ella, pero aquí en la Ciudad de México, a donde iba, es mira, ella era religiosa o monja, pero fue promiscua porque se le insinuó. Cuando el que se le insinuó fue Monseñor Palencia, ¿no? Entonces, las mujeres son las que sufren más.
Cuando uno va a un convento y escucha la historia de la religiosa, el por qué está ahí, se da cuenta que la vida de mujer dentro de la iglesia es una vida de sufrimiento. Una vida donde tienes que permanecer sumisa a lo que haría el hombre, en este caso el sacerdote, ¿no? Otro ejemplo que te voy a poner de este sometimiento de la iglesia, cuando dio la pandemia en el COVID, había un convento, ya no está atrás de Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Curiosamente, en la época donde no se podía salir, 9 religiosas quedaron embarazadas al mismo tiempo. 9. ¿Quién fue? No sabían en ese momento. Y por órdenes de un obispo, tuvieron que deshacerse de esos, de lo que llevaban dentro. Y a este sacerdote, que se llama Manuel Echeverría, pues fue así como que, pues vete de aquí y ya. Estas religiosas salieron de este convento, quedaron marcadas, pusieron una denuncia porque lo hicieron en contra de su voluntad. ¿A qué me refiero en contra de su voluntad? Les dieron a tomar una pastilla que supuestamente prevenía el COVID. Y oh sorpresa, era una pastilla que se deshacía de lo que estaba dentro. Y hoy este sacerdote está impune. Está en Chiapas y va a seguir así. Mientras que a estas mujeres se les arruinó la vida y de promiscuas y de una palabra más fuerte no se les baja. Me parece sumamente irresponsable todo el proceso. ¿Lo dices tú, derecho canónico? ¿Lo dijiste? ¿O Sí. Sí, es justo eso. Porque ¿qué ejemplo estás dando de lo que quieres hablar o de lo que se supone que estás hablando? O sea, me queda claro que no solo es en esta religión. Me queda claro que en todas hay trapitos que se pueden coser siempre. O sea, no es solamente por esta religión. Les voy a confesar algo. Yo personalmente me considero una persona católica, pero no sigo los dogmas ni a ningún sacerdote, porque yo me he dado cuenta de que todo esto sucede. Y me lo he dado cuenta porque ahí tuve un acercamiento hace relativamente poco con uno de estos grupos que se dedicaba a dar las pláticas prebautismales, que queremos bautizar a un familiar. Y esta persona en la ciudad de Celaya, Guanajuato, específicamente la Iglesia de la Resurrección, hay una persona que daba las pláticas prebautismales que a mí me pareció sumamente irresponsable lo que estaba haciendo, queriendo dar terapia psicológica a las personas en ese momento, cuando se supone que no debería ser así. Había muchas incongruencias en lo que decía, en donde yo, partiendo de que el catolicismo, su principal enseñanza es el amor, o debería ser el amor, pues desdeña y desecha las creencias y las ideas de cualquier otra religión y de cualquier otra práctica, incluyendo incluso las prácticas de meditación, llamándoles actos herejes. Pero sí hablaba sobre, pues deja un buen diezmito, ¿no? Cómprale un buen vestido porque a la iglesia no vienes en tus trapos. Cosas por el estilo. Cosas que de pronto eran como de, esto no tiene nada que ver con lo que me estás tratando de decir. La numerología es del diablo, decía. Pero Dios tiene 4 letras. Y el 4 significa... Espérame. No, que la numerología es del diablo. Y esta era una de las personas de Merkabah, un grupo religioso medio extraño, porque Merkabah no precisamente tiene un origen muy católico.
Merkabah viene de la doctrina del Corán. Y Merkabah es la forma en que se le conoce al vehículo del alma, o sea, el cuerpo, que tiene 7 pilares, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es una cuestión como muy extraña. ¿Y por qué lo digo? Porque no entiendo ya entonces cuál es el fin de esta religión. Porque si hablamos del adoctrinamiento y del control de la gente, pero estamos hablando también del que pierdes tú solo por las fichitas que tienes en tus filas, entonces, ¿cuál es el fin? ¿Qué persigues? El fin de la iglesia era la salvación de las almas. Pero hoy me parece que es la perdición de las almas. Porque lejos de acercarte a un Dios, te aleja de ese Dios. Totalmente. Y lo que tú comentas de que a veces estos grupos dan terapia psicológica, pasa muy seguido. Pasa muy seguido porque la iglesia permite que ciertos grupos que no eran católicos tomen parte del catolicismo. Como tú mencionabas, este grupo nace acerca del Islam, ¿no? O sea, teniendo el Corán como ley suprema, cuando el Corán acá, pues ni siquiera es la ley suprema, ¿no? Hay grupos fanáticos que se creen expertos en la psicología y le quieren dar una terapia a las personas en cualquier momento que tú puedas tener. Llámese pláticas prebautismales, llámese pláticas de primera comunión, confirmación, boda, prenupciales, lo que tú quieras. Si uno a veces como sacerdote la piensa en decir algo psicológico porque no tienen conocimiento de... A veces estas personas hacen un daño a la gente. Ahorita con lo que decías, la numerología, pues el 7 es sagrado. El 3. El 3, el 12, atribución a las 12 tribus de Judá. La iglesia se rige a través de los números. La iglesia se rige a través de los astros. Yo he escuchado sacerdotes que han dicho, es que no creemos en los astros. No, claro que sí. Porque por eso cada año las celebraciones de Semana Santa, de la Cuaresma van cambiando, porque nos regimos al caminar de la luna, al caminar del astro. Pero entramos en una hipocresía tremenda, porque si tú vas con un brujo y dejas de venir aquí conmigo, pues yo voy a perder. Ese es otro tema que me gustaría tocar. Osvaldo nos contaba sobre ciertas necesidades de la iglesia por acudir a hacer brujería y por prestar los lugares para hacer brujería. ¿Esto tiene alguna consecuencia? ¿Para qué se usa? ¿Son conscientes? Hay una pregunta también al respecto que ahorita, si quieres, me respondes primero lo de la brujería. Y también una persona me hizo una pregunta en el video de Osvaldo que me gustaría que nos contestaras, que es, ¿qué onda con el uso de Baphomet en la iglesia? Ok. La brujería como tal, sacerdotes la utilizan para, pues, en este sentido, llegar a un lugar en específico, ¿no? Es decir, uno como sacerdote puede aspirar a lo siguiente. Puede ser decano. Decano es que eres el encargado de ciertas parroquias, ¿no? Vicario, que eres el encargado de una zona. Puedes llegar a ser obispo o papa, ¿no? Esos son la jerarquía que hay. Hay hermanos que recurren a esto y que a veces nosotros tenemos conocimiento para que tengan un poder, o porque su parroquia no está generando buen dinero, o simplemente para lo que dice a veces la gente, quitarse las malas energías, ¿no? Hay que recordar que la iglesia también nace del paganismo.
La iglesia, si lo queremos ver así, la iglesia es pagana. Porque tenemos celebraciones que todavía hacen los paganos, ¿no? Y la iglesia nace en una época donde no había una estructura y donde había idolatría y donde había este paganismo, estas fiestas paganas. Y de esas fiestas paganas la iglesia toma sus propias fiestas. Sí, hace sincretismo. Sí, claro. Entonces, la iglesia es paganismo, por así decirlo, y así llamarlo. Pero esta necesidad de recurrir a algo más es para obtener tal vez una mejor economía en la parroquia, o tal vez un mejor puesto, o simplemente porque ellos creen. Yo conozco a un sacerdote que toda su familia es santera. Y él nació en ese círculo. Se volvió sacerdote y él puede contar la historia de por qué se volvió sacerdote, pero de vez en cuando va con su familia a que le hagan ahí unas, no recuerdo el nombre, pero tiran un tipo de coco, así, ¿no? Entonces, la iglesia lo ve como malo, pero hay más sacerdotes dentro de la brujería que lo que uno podría imaginar. Ok. Contestando la pregunta de Baphomet, la estrella de David, que muchos satánicos la retoman como la estrella de Baphomet, hay que recordar que Lucifer es un ángel y conoce a Dios, y él trata de asemejarse a todo a Dios. Baphomet es tomado dentro de la iglesia como un demonio fuerte, pero ya te podrá decir que la iglesia no tiene una relación a Baphomet. Si tú me dices, oye, pero tiene una relación a Luzbel o Lucifel, claro que sí. Muchos teólogos han llegado a la conclusión que Luzbel es el lucero de la mañana, ¿no? Y en la Biblia, y de hecho en la celebración de la Semana Santa, cantando el pregón de Pascua, hacemos referencia a este lucero de la mañana, ¿no? Obviamente hay muchas ocasiones que la gente no se da cuenta de lo que uno dice, pero se lo está diciendo implícitamente. Es como un mensaje que está allí, porque si no existe un diablo, la finalidad de Dios, ¿cuál es? No tendría una finalidad, ¿no? Tiene que existir una contraria a esta finalidad de Dios. Pero sí, Baphomet no es utilizado dentro de la iglesia, lo atribuyen a la estrella de David, pero no tiene nada que ver. Ok. Sí, incluso porque justamente esta como posición en la que tienen las manos y los niños y algunas imágenes religiosas y todo esto, siempre había como una comparación ahí en el pues sí, en algunas creencias, que incluso se sabe que Baphomet en realidad solamente es una reinterpretación de Pan. Sí. O sea, es la modificación de Pan, porque pues la figura de Pan también se representaba con los dos niños. Con los dos niños, justamente. Y muchas sectas piensan que la figura de Baphomet es tomada como Jesús en este acercamiento a los niños, pero no tiene nada que ver. Ok. Hay un estándar que se conoce claramente para que un milagro sea aceptado. O sea, tiene que haber ciertos, llamémosle detectives, ¿no? Que van y certifican con fotos, con X cosa, que realmente se dispuso de un milagro. Lo que estamos viendo es un milagro, estamos ante la presencia de un milagro, y no que es una tortilla manchada con la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué digo esto? Porque hay formas en las que nosotros, más bien hay situaciones en las que nosotros hemos visto que cosas tan simples justamente como una mancha de moho en la pared que parece la imagen de la Virgen, o que parece la imagen de Jesús crucificado o X cosa, reciben incluso hasta misas en estos nichos que les hacen esos pedazos de estructuras.
¿Esto con permiso, con fin de qué lo hacen? Mira, los milagros existen, sí. Te quiero desmenuzar bien esto para darte el fin. Existen, sí. ¿Cuál es el fin del milagro? Reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace el hombre? Lo ve por tema de dinero. Te voy a poner un ejemplo muy claro que todos pueden investigar y que está en las manos de la Ciudad de México. Por allí de los años 50 hubo una hostia entendida como esta, la mayoría de la gente dice es una oblea, lo que dan de comunión, lo que damos de comunión, una hostia un Jueves Santo sangró. Y la gente dijo, milagro, Jesús, ¿no? Se le hicieron las pruebas pertinentes. Un año se tardó la iglesia en hacer estas pruebas. Y determinaron que esa sangre que había salido de esta hostia era menstruación de mujer. Órale. ¿Qué hicieron? Hablaron con el padre, ya murió, de hecho este padre se separó de la iglesia, ya murió. Hablaron con él, él se autonombró obispo, o Monseñor Camargo Melo. Él se separa porque la iglesia, para que le dijera, oye, si es un milagro, sabiendo que no es milagro, le pedía que toda la colecta que pasara en ese momento fuera para la iglesia por lo menos durante 10 años. Por lo menos durante 10 años, ¿vale? A veces los milagros que suceden los ven más por el tema económico. Si esto me deja, lo autorizo. Si no me deja, lo desecho. Este sacerdote, Camargo Melo, siguió con su iglesia. Y su iglesia está completamente bañada en oro. Tiene ángeles en oro porque la gente siguió creyendo en ese milagro. ¿Qué hizo la iglesia católica? Dijo, eso no es cierto. Cuando a la propia iglesia había negociado que, oye, por 10 años dame lo que percibe este milagro o disque milagro que tú lo autorizas. Te voy a poner otro ejemplo. Y es muy actual, es de este año. Hay una virgen que tal vez tú o quienes nos ven y nos escuchan, ha llegado a escuchar, la Virgen de Medjugorje. Ah, claro, sí. Esa virgen no estaba autorizada por la iglesia, esa advocación de la virgen no estaba autorizada por la iglesia. ¿Qué pasó? Que empezaron a haber flujos de gente, hasta que este año dijeron, no, pues ya son muchos, vamos a autorizar esa advocación. Y tú, por tener un santuario, haz de cuenta que tú eres el obispo encargado de la Virgen de Medjugorje, tienes que aportar algo al Vaticano de esa advocación para ayudar al Vaticano en sus necesidades. Y como vieron que ese dinero que se juntaba no estaba llegando a la iglesia, pues mejor decide autorizarlo como milagro. No todo lo que pasa es un milagro. O sea, yo te puedo decir que sí es un milagro, la vida. Despertar ya es un milagro, ¿vale? Pero todo esto que nos han encargado de vender muchas veces lleva plan con maña. O sea, muchas veces es como que, yo sé que San Judas Tadeo va a dejar mucho dinero, pues apresuremos, ¿no? ¿Qué pasó en los milagros? Disque milagros del Papa Juan Pablo II, como era una figura mediática muy grande y la gente lo quería, hay que aprovechar esto. Y lo hicieron santo 5 años después de su muerte, cosa que nunca se había visto dentro de la iglesia. Sí, claro. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es, nosotros dentro de la iglesia tenemos un término que seas taquillero, es decir, que me dejes dinero para yo poder seguir manteniendo todo esto. Esto me suena al caso de Acutis, el santo millennial.
Fíjate que este caso es muy particular. Tú voy a decir por qué es muy particular. Porque la iglesia ya estaba careciendo de credibilidad, ¿vale? Y de repente empiezan, es que hubo un joven que dedicó toda su vida, que vivió 15 años a la iglesia y evangelizaba a través de las redes sociales. Tú te dedicas a esto y tú sabes que esto deja dinero, Claro. ¿no? ¿Qué es lo que buscaba la iglesia? Que los jóvenes volvieran a creer en ella. ¿Lo consiguieron? Sí, lo han conseguido. El siguiente año lo van a hacer santo. Claro, sí, sí, sí. Y los jóvenes se van a volcar a Roma a ver eso. Y se sienten identificados. Yo no te puedo decir el niño fue malo, el niño fue bueno. Pero sí te puedo decir que esto es plan. Porque la iglesia estaba pasando una crisis de fe enorme en cuanto a los jóvenes. Si tú le preguntas a un joven, ¿crees en Dios? Lo primero te va a decir, no. ¿Vas a la iglesia? No. Esto le dio una identidad al joven. Tú podrás saber, tú sabes más de esto. Es como un marketing, ¿no? O sea, una campaña. Como si alguien se fuera a postular de presidente, ¿no? Postulo a quien yo sé que me va a dejar más y a quien tiene posibilidades de ganar. Sí, es este proceso de manipular una imagen para que puedas empatizar. Es la misma razón por la cual Peter Parker, Spider-Man, digo, es un ejemplo muy burdo. Spider-Man, Peter Parker funciona tan bien porque pues, es un joven de mediana edad que tiene problemas como todos los demás. Justo, y fíjate que su mamá de este santo, de este niño, de Carlos Acutis, vende las cosas de su hijo. Y si tú en verdad tuvieras esta vocación o esta necesidad de decir, oye, si mi hijo fue santo, pues yo regalo las cosas, yo no las vendo. Y a todos lados que va la imagen de este niño, tiene que ir la mamá con todo pagado. Cuando estuvo aquí en México, aquí en la Ciudad de México, pues le pagaron toda la mamá para que viniera acá, ¿no? O sea, es como que, ¿por qué tienes esta necesidad de que esté la mamá? Y con más hermanos allegados del clero, decíamos, pues porque tú ves a la mamá llorando, pues el joven siente empatía y dice, yo quiero tener una mamá como la de ella. Claro. Sí, sí, sí. Sí, yo quiero que mi mamá también promueva y enaltezca lo que en algún momento hice. Sí, claro. Sí, sí. O sea, y este joven, pues yo te puedo decir que realmente la finalidad es tener a los jóvenes dentro de la iglesia para poder tener un control de la juventud, que para hoy, para la iglesia, ya la juventud está pervertida, que es lo que quiere hacer, volverlos a tener en esta burbuja de que todo es diablo, para que pueda volver a tener este control. Nosotros estamos cayendo en eso, muchachos. Nosotros estamos pervirtiendo a la juventud con este podcast. Pues básicamente sí es eso. O sea, yo he visto muchos comentarios en donde algunas personas hacen referencia a lo que hacemos aquí como justo eso, querer denigrar y desprestigiar la labor que hacen. Pero no, la verdad es que en su momento hemos abierto el espacio para sacerdotes y muchos de ellos, justo como tú lo dijiste al principio, prefieren no hablar, prefieren no decir, y el que calla otorga. Claro, porque también te juegas muchos privilegios. Te juegas muchos privilegios. Yo vi ahí por un video en tu canal de un sacerdote, de un hermano sacerdote, y él te pinta lo bonito. Sí, claro. Pero si tú lo conocieras y dijeras, oye, pues hablas muy bonito, pero cuando actúas de la misma manera, ¿no? Entonces, quien calla es porque tiene miedo, ¿no? Porque se te viene todo este aparato eclesiástico, pero a veces también callas porque no quieres perder privilegios. Tú pregúntale al padre que entrevistaste si quisiera perder la parroquia donde está.
No, pues no. Por supuesto que no, porque es una de las parroquias que percibe mayores ingresos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, aquí es así. Si a mí me beneficia, no voy a decir nada. Pero si me perjudica, tampoco digo nada. Claro, y por eso mejor permanecen en silencio. Digo, ya para ir cerrando, hay una cierta discusión sobre algunas prácticas que se hacen durante retiros espirituales. Estos retiros espirituales que son como campamentos en donde algunas veces jóvenes, algunas veces parejas, algunas veces adultos, quien sea, llegan a ir para hacer un ciclo de oración / meditación en donde reciben un tipo como, perdón que me dé risa, pero es que es un tipo como coaching. O sea, yo conozco una secta pues la conozco de forma personal. Yo no estuve ahí, pero me estaban queriendo integrar. La típica secta de la manita. Pues, En donde te hacen creer muchas cosas, pero como esquema piramidal, como esto es increíble, tú no lo puedes guardar. Entonces tienes que traer a alguien a que pague lo que estamos haciendo aquí y que tú brinques a lo que sigue. Y tú decidiste tener tus problemas y si algo te pasó, tú eres el único culpable de ese problema. Resuélvelo. Para mí la verdad es que, digo, yo no soy psicólogo, yo no tengo ningún estudio en ninguna ciencia de la salud mental, pero sí creo que las cosas no se resuelven así y no te conviertes en una persona exitosa, solamente con decir, lo soy. O sea, tienes muchas cosas que resolver a nivel emocional y personal. Y creo que muchas veces esto sucede en estas prácticas, en estos retiros espirituales. Hay una como discusión sobre el coco wash que se ejecuta en estos lugares. mira, los retiros espirituales tienen una finalidad que es sanar tu espíritu. Pero ese sanar el espíritu está mal. Te voy a decir por qué está mal. Yo siempre he sido enemigo de los retiros. Siempre. Primero, es una pérdida de tiempo. Segundo, es muy fácil manipular en ese momento a la persona, porque quien va a un retiro es porque está pasando una dificultad grande. Claro. Y es muy fácil manipularla, ¿no? Es muy fácil decirle esto está mal, esto está bien, y esto no lo quiere Dios, pero esto sí quiere Dios. Y más fácil es manipular porque en los retiros te confiesas. Y en la confesión, yo te lo puedo decir, Chucho, se puede manipular el 100% de las personas, ¿vale? Los retiros espirituales muchas veces los llevan a una práctica, voy a volver a lo mismo, hasta de energías, porque hay retiros donde yo he visto que las personas imponen las manos a los demás y dicen vamos a cerrar los ojos para liberar a esta hermana nuestra. Eso es una práctica pagana. Claro. Y yo te podría decir que hasta de brujería, ¿no? El retiro tiene una finalidad de un coacheo de vida, aunque la iglesia está en contra del coacheo o está en contra de las meditaciones. Pero el retiro te dice, encierra tus ojitos, medita, respira. Y ahí estamos ya hablando de yoga, de reiki, de feng shui, ¿no? Respira, ve al cielo, ¿no? Ve a este lugar, acuérdate cuando tú eras niño, ¿no? Y es una manipulación porque llega el grado en que te hacen llorar y hacen decir, no, es que si mi mamá me pegaba es por mi culpa, ¿no? A ver, el que te peguen está mal, ¿no? Es que si mi esposo me engañó, y eso yo lo escuché, si mi esposo me engañó y me pegaba es porque yo lo ocasionaba. Eso está mal, porque el retiro tiene la finalidad de sanar tu espíritu y de sanar tu corazón. Y todos los retiros que yo he asistido, que yo he visto y que me han dicho, es muy contrario al sanar el corazón. Al contrario, muchas veces sales de ahí con odio a la persona o sales sumiso a la persona, cuando no tendría que ser así. Es por eso que este tipo de retiros
yo siempre he dicho que tienen que estar negados a la iglesia, porque tú no eres un especialista en manejar las emociones, ¿no? No eres un especialista en decirle a las personas esto está bien, esto está mal. Es como si yo ahorita te dijera el matrimonio tiene que ser así, y tú me podrás decir, oye, pero pues si nunca te casaste, ¿cómo vas a saber que el matrimonio tiene que ser así? Claro. Sí, digo, sí hay sacerdotes que estudiaron la licenciatura en psicología. Pero muy pocos. Claro, exacto, justo allá iba. Y muchos de estos no tienen licencia para ser terapeutas. Justamente, ¿no? Entonces, ¿cómo tú le dices a la gente que eso sí, que eso no? O sea, si yo te invito a un retiro y estás pasando por una separación, yo muy fácil te puedo decir, mira, si te dejó es porque ella es la culpable, tal vez te engañó y tú te la vas a creer. Y vas a salir lejos de allí con un corazón lleno de odio hacia tu pareja, ¿no? Y los retiros tienen esta finalidad. Hay momentos en que, créeme que me molesta y me enoja que se murió tu mamá, cierra los ojitos, tráela a la mente, dile lo que nunca le dijiste, recuerda cuando te pegaba, porque si te pegaba era por amor. Eso está mal. Eso a la gente si el daño, imagínate, si el daño ya estaba sanado, eso a la gente le vuelve a dejar el daño, ¿no? Entonces, es muy importante que quien hace retiros tenga la capacidad y la inteligencia de saber que sí va y de que no va. Claro. Ya para ir cerrando, acabas de decir este acto pagano de imponer las manos. Y yo en muchos lugares he visto estas supuestas, digo supuestas porque no me consta, nunca he visto que realmente lo hagan, estas supuestas prácticas de oración de liberación, en donde el sacerdote va casi por lugares a imponerle las manos, o incluso hay misas de imposición de las manos para liberarte de los espíritus oscuros, de las malas energías, de todo esto, que me suena a una limpia versión iglesia. Esto también supone o quiere dar la imagen de que es un exorcismo, de que realizan un exorcismo en comunidad, Sí. por el simple hecho de la oración, de la imposición de las manos. Yo no sé mucho, pero tengo entendido que los exorcistas no funcionan en comunidad. No, Y los exorcismos no suceden en comunidad. nunca. Y menos si son personas que puede que estén igual de o más peor que tú rezando contigo. Esto obviamente está mal. Sí. Estas jornadas de oración de liberación o estas misas de sanación, de liberación, todo eso está mal. Y mira, hay una persona en catedral que se llama Ricardo Valenzuela. Él es canónigo, sacerdote. Él hacía estas prácticas, pero curiosamente solamente le imponía las manos a hombres que es adolescentes, con un perfil, podría yo decir, bonito, o sea, que estuvieran bonitos, ¿no? Y esto a él le tenía una satisfacción, como te toqué, ¿no? Claro. O sea, esto a él le satisfacía. Era como un fetiche para él. Estas jornadas de oración, que para empezar es una práctica prohibida de la iglesia. O sea, no hay misas de sanación. Y perdón que se lo diga a la gente, no hay misas de sanación.
No hoy es primer domingo y es una misa de sanación. No, porque todas las misas tienen la intención de sanarte. No hay horas santas de sanación, no hay oraciones de sanación. Todo lo que hacen es show para generar dinero. Hay un padre que está en Azcapotzalco. Él se llama Juan Ramón. Y él esto lo hacía, y te lo puedo decir porque me lo compartió, porque a la gente le gustaba y le dejaba más dinero. Y créeme que es cierto. Si a toda la gente le dices, es que esta agua bendita es para que se limpie de cáncer, la gente te la compra al precio que sea. Claro. Y las jornadas de liberación, las misas de sanación, las horas santas de sanación, simplemente son un show para generar más dinero, para que la gente vaya a tu parroquia y genere más dinero. No existe una jornada de liberación, no existen exorcismos comunitarios, porque el demonio no se manifiesta en comunidad, el demonio se manifiesta privadamente. Y he visto muchas iglesias que hasta personas se avientan y comienzan como a tener un tipo de convulsión. Todo eso es actuado porque es show. Esto yo sí te digo, y te lo digo 100% seguro, es un completo show. No existe. Y quien está dentro de la iglesia, si nos vamos conforme a lo que dice la Sagrada Escritura, está incurriendo en un pecado. ¿Por qué? Porque esto es un tipo de magia, un tipo de brujería que la iglesia condena. Claro. Ay, pues muchísimas gracias por venir a compartir todo esto, por tener la intención de hablar, de querer que esto se sepa. Y pues nada, hacemos algo que es un consejo. Un consejo a las personas que nos están escuchando. Por favor, ya no sé, me queda claro, ya no quieres que te digan padre ni nada así. Entonces, no te puedo llamar por tu nombre. Entonces, señor, por favor, regálenos este consejo a la gente que lo está escuchando. Consejo para la gente que nos escucha. No se dejen manipular. Tengan la conciencia tranquila siempre. Y no solamente Dios está dentro de la iglesia. Dios está en nuestro corazón y está en cada una de las personas que nosotros queremos. Nunca, nunca, nunca permitan que un sacerdote les diga qué estilo de vida llevar. Llévenla lo que ustedes crean conveniente, porque eso es lo que a Dios le agrada. Y sin hacer daño a los demás. Sin hacer daño a los demás. Pues bueno, muchísimas gracias, gente. Recuerden que nos estamos viendo la próxima semana. Miedo A ya está en su primera temporada completamente subido al canal de Miedo A. Por favor, véanlo. Señor, muchísimas gracias. Espero que haya disfrutado del espacio. Gracias por invitarme y lo disfruté. Cuando quiera regresar, aquí es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues nada, muchachos, nos vemos la próxima semana. Recuerden que este espacio siempre está abierto para que los que quieran hablar, hablen, y los que tengan oídos para escuchar, escuchen. Cuídense mucho. Yo soy Chucho el Catrín y sé raro. Es chido. Nos vemos.